Gracias al Señor por su amor, por su misericordia, porque una vez más el Señor nos permite dar cumplimiento con lo que nos hemos comprometido. Muchas gracias al hermano Jorgito, la pastora Gilda, la hermana Yayi, el hermano Aldo, la hermana Gene, la hermana Lisa, el hermano Mario, que estuvieron, la hermana Sonia, que estuvieron en el vivo. El Señor les bendiga, les pague muy ricamente. También cada uno de los hermanos que se conectaron. Es lindo porque llega esta hora y es la hora que comenzamos a bendecir a nuestros hermanos y comenzamos también a recibir bendiciones que ellos imparten a nuestra vida. Eso es lo lindo, que nos podemos gozar porque sabemos que el Señor es fiel para cumplir sus promesas. Dios bendiga a la hermana Nelly, Dios bendiga a la hermana Ada en Villa Mercedes. El Señor les llene de su divina y santa gracia. Es lindo tener esta oportunidad de que podamos bendecirnos y así ir sembrando lo que el Señor quiere que sembremos para honra y para gloria de su nombre. Dios bendiga a Juliana. El Señor también bendiga a Juliana en Villa Mercedes. Dios bendiga a la hermana Yayi. También el Señor les llene de su gracia divina. Esto es lo lindo, lo maravilloso, hermano querido, cuando nosotros tenemos esta oportunidad de bendecir a nuestros hermanos, y la honra, la gloria es para el Señor. La palabra del Señor dice: todo lo que respira alabe al Señor. Así que vamos a estar cantando una alabanza para el Señor. Salimos de la vida al ancho mar y otra barca vemos ir. Nuestro capitán Jesús podrá guiar nuestra barquilla hasta el fin. Mas mientras vamos en seguridad, guiados por el buen Jesús, muchas voces angustiadas se escuchan de los que bogan sin la luz. Escuchad, ved ahí la barca que va a naufragar. Escuchad, y de allí el pronto socorro a prestar. Alzad la luz que vaya a señalar el rumbo que podrá seguir al que lucha con el turbulento mar del buen sendero se alejó. Que encuentre en la ruda tempestad seguro asilo con Jesús, que tenga al surcar la inmensidad los esplendores de su luz. Escuchad, ved ahí la barca que va a naufragar. Escuchad, y de allí el pronto socorro a prestar. Salimos de la vida al ancho mar y solo no podemos ir. Otros hay también que salen a luchar y ayuda esperan recibir. La estrella del amor arriba está, el ancla bien segura es Dios. Adelante que Jesús espera ya en la ribera celestial. Escuchad, ved ahí la barca
barca que va a naufragar. Escuchad y de allí el pronto socorro a prestar. Dios bendiga a cada uno de los hermanitos que están saludando. El Señor les llene de su divina gracia. Dios bendiga a la hermana Josefina Márquez, que también ella nos está saludando en esta noche. El Señor bendiga el hogar de la hermana Josefina y del hermano Juanito. La hermana Nelly nos bendice. Bendiciones, pastor, para ti, para todos los oyentes. Amén. Recibo en el nombre del Señor esas bendiciones. La hermana Ada desde Villa Mercedes. Buenas noches, bendiciones desde el hogar de mi sobrina Eli. Dios les bendiga a todos. Amén. Bendito sea el nombre del Señor. Recibimos esas bendiciones y sean bendecidos también. Dios bendiga a la hermana Noé. Bendito sea el nombre del Señor. El hermano Jorge Ortiz, la hermana Ofe también nos bendicen. Dios los bendiga, pastores, a todos los oyentes y hermanos. Amén. Recibimos esas bendiciones en el nombre del Señor. Dios bendiga a la hermana Sonia también, la hermana Noelia también, ella nos bendice, así que le damos muchas gracias al Señor. La hermana Josefina desde allí, desde Puerto Montt, nos bendice, bendiciones, mi amado pastor, ya de regreso a nuestro hogar, gloria a Dios. No hay sitio y asco el cielo más lindo que mi hogar, dice la alabanza, ¿no es cierto? Le damos gracias al Señor por ello. Bendito sea el nombre del Señor. Qué maravilloso que es, hermano querido, poder compartir de las cosas maravillosas del Señor. Muchos se juntan, se reúnen, hablan de política, hablan de deporte, y nosotros tenemos este momentito para hablar de las cosas gloriosas, santas, divinas y eternas de nuestro amado y bendito Dios. Así que, ¿cómo no estar agradecido con el Señor que nos da esa posibilidad? Así que le damos muchas gracias al Señor por ello. La lectura de esta noche la tenemos allí en el Evangelio de Lucas, en el capítulo 20, los versos 45 y 47. Y vamos a ver qué notorio lo que el Señor hace, ¿no es cierto? Porque esto es lo que cada uno de nosotros debemos comprender, tomar, asesorar, porque cuando lo vemos en la palabra del Señor, por allí nosotros tendemos a confundirnos con lo que es del Señor. Pero viendo esta parte, Dios bendiga a la hermana Blanquita, el Señor la llene de su gracia. Cuando vemos esta parte, hermano querido, vamos a comprender algo que tal vez por allí lo pasamos muy por encimita, pero vamos a ver lo lindo que es. Dice: y oyéndolo todo el pueblo, dijo a sus discípulos: guardaos de los escribas, que gustan de andar con ropas largas y aman las salutaciones en las plazas y las primeras sillas en la sinagoga y los primeros asientos en la cena, que devoran las casas de las viudas y por pretexto hacen largas oraciones. Estos recibirán mayor condenación. Bendito sea el nombre del Señor. Hermano querido, vemos que ese Dios amoroso que envió al Señor Jesús a salvar al mundo, también le mandó a advertir a aquellos que tenían la responsabilidad, en este caso los escribas, pero ahora en este tiempo es nosotros. La figura del escriba o del doctor de la ley no está en la palabra del Señor cuando ellos van a aparecer, a irrumpir en la historia del pueblo de Israel. Recuerden que la tribu de Leví había sido seleccionada para servir en el tabernáculo. Cuando el tabernáculo se transformó en el templo, la tribu de Leví también, y especialmente de la línea de Coat, los coatitas, de donde venía Aarón, María y tercero Moisés, pero el Señor le dio más preponderancia a Moisés que a Aarón y que a María.
aunque era el tercero, Moisés. Ahora, allí en ese momento, no tenían escribas, sino que Moisés era quien el Señor le había dado una memoria prodigiosa y era quien retuvo todo lo que Dios le declaró durante 40 días allí en el monte de Sinaí, desde la creación hasta que lo sacó de Egipto, retuvo todo eso la mente de Moisés. Todo lo tenía en su mente y dictaba para que se escribiesen. Los primeros escritos de la Biblia, como lo que es Génesis, Éxodo también en su parte, recordemos que el idioma hebreo no existía, porque el idioma hebreo comienza con un idioma llamado proto-hebreo, que proto de antes, ¿no es cierto? Antes que el idioma hebreo. Cuando ellos llegan a la tierra de Canaán, cuando el pueblo de Israel con Josué cruza ya y va a tener allí cuando va el río Éufrates, que ellos lo cruzan y van a sentarse allí en la tierra de Canaán, toman de los cananeos su alfabeto, que esto lo habían tomado a la vez de los fenicios. Ellos toman los fonemas, cada una de las letras de los cananeos, las 22 letras, y comienzan a escribir copiando los grafos, pero con una fonética totalmente distinta. Entonces, para ellos cada palabra les significaba algo distinto del cananeo. Por eso es que se le llamó el proto-hebreo. Ellos ya están en la región de Aram. De allí es que su dialecto, su lengua se los conocía como los arameos. Cuando salen de Egipto, ellos habían estado 400 años esclavos, como Dios le había dicho a Abraham que iba a suceder. Dios bendiga a la hermana Isabel Sepúlveda Espinosa. Ella desde Chile también nos bendice. Buenas noches, Pastor Osvaldo. Que Dios le bendiga grandemente y a los oyentes de igual manera. Amén. Recibo las bendiciones de mi hermana Isabel y también insto para que los oyentes estén recibiendo esas bendiciones. Allí entonces podemos ver, hermanos queridos, cómo el Señor toma de esos pueblos y comienzan a formarse ellos un idioma. Comienzan a formarse ellos tomando las letras del idioma y del pueblo de la lengua cananea. Todas eran lenguas semíticas, todas las que se hablaban en esa región eran lenguas semíticas. Pero ellos toman esa lengua cananea y comienzan, y sale ahí lo que se llamó el protohebreo. Dios bendiga a la pastora Zulma. Después, ese protohebreo, un abecedario que tenían ellos, donde no tenían vocales, sí tenían unas consonantes que se vocalizaban, pero no tenían vocales. Ellos comienzan allí a escribir lo que Moisés le va dictando. No es que Moisés escribió él de su puño y letra, sino que él dictaba y escribían los que sabían, los que habían aprendido a escribir. Por eso es que era muy difícil reunir todas las partes en lo que tuvieron que juntarse el concilio en Jamia en el año 90-95 para poder configurar y dar lo que iba a ser el Antiguo Testamento para nosotros, la Torá para el pueblo de Israel, ¿no es cierto? O el Tanaj para ellos, donde entraban todos. Vemos que aquí todavía no figuran como preponderantes los escribas. Por eso es que yo quiero y le traigo esto para que usted pueda ver cuándo empezaron y cuándo tomaron preponderancia los escribas. Cuando
el Señor mandó que la tribu de Leví fuera la encargada de mover el tabernáculo. La pastora Zulma desde Villa Mercedes nos bendice: el Santo de Israel bendiga a todo su pueblo, a todos los oyentes y a vos, querido hermanito y pastor, que Dios te dé doble porción de bendición. Amén. Recibo las bendiciones de la pastora Zulma. La hermana Ofe también, ella nos bendice y nos dice: recibo las bendiciones de todos los hermanos. Amén. Gloria a Dios. Vemos entonces, hermanos, que los sacerdotes, ellos tenían el oficio del sacrificio en el templo. Cuando se destruyó el templo y Nabucodonosor los lleva cautivo allí a la parte de Babilonia, entonces allí aquellas personas que tenían la habilidad de copiar y de escribir, como no tenían templo, entonces comenzaron a resurgir lo que llegaron a ser después las sinagogas, donde se reunían aquellos que escribían los que sucedían, los sucesos, lo que ellos recordaban, lo que ellos tenían, lo que habían recibido, y comenzaban y hacían muchas copias de ello. Por eso se les llamaba a ellos escribas, y eran tan versados en el conocimiento, porque ellos escribían. O sea, cuando uno escribe, una persona puede escribir un poema, y la persona le entiende perfectamente al poema que ha escrito, y tal vez si lo lee a alguien que no tiene la misma lengua, no le va a dar el sentido, no le va a dar, a lo mejor las palabras van a poder ser lo más exacta posible, pero va a sonar ese poema cuando se hable, va a sonar no en una forma armoniosa como en el idioma original. Entonces, los escribas, ellos tenían la facultad de escribir todo esto y a su vez ellos de explicarlo. Como ellos eran quienes los escribían, ellos lo podían explicar. Por eso es que cuando nosotros leemos en el libro de Génesis, se refiere al Señor como a Dios, se refiere de tres maneras distintas. ¿Por qué? Porque cada uno de los copistas, cada uno de los escribas, lo escribía como le venía a bien a él. Entonces de ahí es que está, ¿no es cierto?, la forma en que se escribe el nombre del Señor y por qué se lo llama de tres maneras diferentes en el Génesis, ¿no es cierto? Ellos llegaron a tener mucha preponderancia. La pastora Zulma nos dice: hago acopio de todas las bendiciones enviadas, la gloria sea siempre para Dios, amén. Ellos tenían esa facultad de, cuando había algún punto en la ley que parecía no contradictorio, pero que no estaba muy en concordancia con otro, entonces eran consultados por ellos. Y llegaron a tener tan importancia que en la época ya del Señor Jesús le disputaban en autoridad a los sacerdotes. O sea, un sacerdote decía algo, pero si el escriba le corregía, el sacerdote aceptaba la corrección del escriba. Vemos entonces cómo el Señor, teniendo ellos esa facultad, habían ganado tal preponderancia y tal importancia en la comunidad, que ellos eran los que más requeridos por el pueblo, porque aquellos que querían saber debían recurrir a ellos. Dios bendiga a Miriam, el Señor la llene de su gracia. Querían recurrir cuando había algún tema que ellos querían aclarar. No iban a que el sacerdote se los aclarase, sino que iban a los escribas. Por eso les llamaban doctores de la ley también a ellos. Y en el tiempo del Señor Jesús eran muy, muy importantes. Entonces, tener la amistad de un escriba o tener de visita a un escriba
se consideraba que era una honra muy grande, más que la de un sacerdote, más que la de un sacerdote. Por eso es que el sacerdote, al ser destruido el templo, no tenía dónde ofrecer los sacrificios. Pero el escriba, sí, porque iba surgiendo, él no tenía que sacrificar nada, sino solamente leer y explicar la palabra. Esto es para que nosotros vamos entendiendo. Miriam también nos bendice. Bendiciones, pastor, y también bendiciones para todos los oyentes. Amén. Recibo en el nombre del Señor las bendiciones que imparte Miriam, e insto también para que todos los oyentes la estén recibiendo. Cuando ellos tenían esa responsabilidad, y por eso yo quiero que lo veamos en lo que el Señor Jesús quiere decirles a ellos, que no quede como historia, porque queda para nosotros, ahora los que tenemos la misión de enseñar la palabra del Señor. Esa era la función de los escribas. ¿Cuándo resurgieron? Cuando el templo fue destruido y cuando el pueblo no podía ofrecer sacrificio, entonces se reunía a adorar a Dios, se reunía a orar, se reunía a aprender la palabra del Señor, y ahí era precisamente los escribas o los doctores de la ley. Ellos llegaron a ser y formar parte inclusive del concilio. Se los llamaba legista, legista porque era quien decidían lo que una palabra en ese párrafo quería hacer. Recuerden que el idioma hebreo, donde estaba escrito el Génesis, el Éxodo, Levítico, Número, Deuteronomio, esos Pentateuco o esos 5 tomos, no tenían vocales. Se necesitó en el tiempo de los masoretas. Masoreta eran los punteadores, aquellos que le ponían a la consonante la vocalización. Ellos llegaban, la escritura hebrea se comienza a escribir desde la derecha y se va trasladando los grafos hacia la izquierda. Y cuando una palabra terminaba, eran todas las palabras, todas las letras, una a la par de otra. Entonces, el masoreta o el punteador, cuando una palabra concluía, hacía y tocaba allí en ese lugar haciendo un punto, entonces tenían que darle la interpretación a esa palabra. De ahí es que era tan importante la función de ellos, porque eran tan celosos de las cosas del Señor que no quería que nadie pudiera interpretarla de una manera equivocada, de una manera errónea. Por eso es que se los reconocía a ellos. Ahora bien, el Señor Jesús, ¿por qué es que le hace esta advertencia a ellos? ¿Y por qué es que nos tiene que tocar a cada uno de nosotros que enseñamos de la palabra del Señor? El pretexto que ellos tenían, como el Señor Jesús lo hace ver, lo vemos, ¿no es cierto?, dice, y por pretexto hacen largas oraciones. Por pretexto, la intención de la larga oración era ocultar el mal acto que habían cometido. Creían que si ese mal acto que ellos habían cometido oraban largamente, creían que al Señor le podían dejar por satisfecho, pero no es así de ninguna manera. Por eso es que el Señor Jesús, ese misericordioso, ese que amó al pecador, ese que no tuvo ningún problema en tocar al leproso aunque era inmundo, a ellos, hermanos queridos, que conocían la esencia de la palabra del Señor, a ellos que conocían el significado de la palabra del Señor, el Señor le dice, guardaos de los escribas. ¿Qué es lo que debían guardarse
no imitarlos, no hacer lo que ellos hacían, no hacer lo que ellos hacían. ¿Por qué? Dice que les gusta andar con largas ropas, o sea que les gusta vestirse distinto. Larga ropa. Vemos que hasta hoy en día algunas religiones usan largas ropas para distinguirse de los demás. El Señor Jesús nos dice, guardaos. Guardaos de los escribas que les gusta andar con largas ropas, aman las salutaciones en las plazas, quiere que toda la gente lo reconozca, quiere que toda la gente lo salude. La salutación o el saludo, en el pueblo de Israel, el saludo no era lo que nosotros tenemos por saludo. No era el hola, ¿qué tal? ¿Cómo andás? No era. Era mucho más extenso. Comenzaba a la persona quien le iba dirigido el saludo, preguntándole cómo estaban sus padres, cómo estaban sus hermanos, cómo estaban las familias de su padre, cómo estaba la familia de sus hermanos, si eran prosperados, si habían sido bendecidos por el Señor, si habían sido libres de toda lepra, que era el azote de Dios que ellos llamaban, si ellos habían estado en ese tiempo bendecidos bajo la misericordia del Señor. Dios bendiga al hermano Jorgito, él nos bendice y nos dice bendiciones, Pastor Osvaldo y oyente, amén. Tomo esas bendiciones en el nombre del Señor. Por eso es que la salutación llevaba mucho de elogio a la familia y llevaba mucho de elogio a la persona que recibía la salutación. Por eso ellos amaban eso, que bueno, todos los saludaran, que hicieran cola y esperaran para saludarlo, porque después que le saludaba a uno se acercaba a otro y comenzaba que Dios bendiga tal y que bendiga la familia de tal y que sean sus hijos multiplicados y que el gozo del Señor sea sobre sus vidas y que sea para antorcha que ilumine y todas esas bienaventuranzas. En eso consistía la salutación. Por eso el Señor Jesús dice, aman eso, aman eso. Aman en esa vanidad, en ese egoísmo, aman, guardado de la larga ropa, o sea, de que por mi vestimenta me vayan a confundir, que por mi vestimenta yo quiera resaltar, que porque me ponga una corbatita, que me ponga un saco y que me ponga una Biblia y que me digan pastor, porque estoy vestido así. Guardaos, dijo el Señor, guardaos de los que por la ropa quieren distinguir, guardaos de aquellos que quieren que los saluden y los ensalcen y los ponderen, guardaos de aquellos que cuando van a alguna casa, a algún hogar, venga, siéntese acá, pues, guardaos. Yo sé que a muchos no les gusta, pero la palabra es así, hermano, no la puedo cambiar. No la puedo cambiar, tengo que decirla como es. Guardaos de ello. Dice, aman los primeros asientos en la sinagoga. ¿Ha visto que cuando va al templo algún pastor lo sientan cerca de la puerta? Aman, guardaos. Pero ¿para qué le vamos a hacer caso al Señor Jesús? Lo vamos a hacer como acostumbramos y como es tradición de nosotros. Guardaos. ¿A quién tenemos que hacerle caso? Guardaos. Uno podrá decir, sí, pero se lo está diciendo a los escribas. Sí, perfectamente, a los escribas. Pero ¿quiénes representan el papel de escriba hoy en día? Cuando hay alguna consulta, ¿a qué escriba se la van a hacer? Cuando hay alguna interpretación de algún párrafo, de alguna palabra, ¿a qué escriba le van a preguntar? Ah, no, yo le pregunto a mi pastor. Precisamente. Y eso es lo que el Señor dice,
que debemos guardarnos nosotros de copiar o de imitar o de hacer lo que hacían estos escribas. Guardaos de que les gustan andar con largas ropas, amar las salutaciones en las plazas, las primeras sillas en la sinagoga, los primeros asientos en la cena. Guardaos. Le está enseñando a sus discípulos el Señor. Y oyéndole todo el pueblo, dijo a sus discípulos: mi hermanita Esther Vázquez, buenas noches, Pastor Osvaldo, grandes bendiciones para esta tarde de lunes, Dios le bendiga junto a su familia, lo está viendo desde Traiguén, Chile, Dios bendiga a mi hermana, el Señor le llene de su divina y santa gracia. Por eso, hermano querido, el apóstol Pedro decía, él aprendió esto, nosotros somos los desechados de la grey, decía el apóstol. ¿Por qué? Porque aprendió lo que el Señor Jesús le dijo. Él era un discípulo del Señor Jesús, el apóstol Pedro. Por eso cuando el Señor Jesús le dice, oh, se nos está yendo el tiempo, hermano querido. Se nos está yendo el tiempo. Bueno, que devoran las casas de las viudas y por pretexto hacen largas oraciones. ¿Sabe qué dice el Señor Jesús? Estos recibirán mayor condenación. Quiere decir que hasta el grado de la condenación el Señor tiene fijada por las penas, por los pretextos, por las cosas que uno hace. Bueno, el Señor tiene, los que hacen estas cosas, los que andan de ropa que quieren ser distinguidos de los demás, de los que aman las salutaciones, los que quieren los primeros lugares en las sinagogas, los que quieren en las cenas estar delante de todo, los que van y se aprovechan de la viuda o del que tiene poco sustento y y hace una larga oración y sí, yo visité la casa del hermanito que era pobre. Guardaos, porque ellos recibirán mayor condenación. El Señor Jesús le está enseñando a sus discípulos que no hagan lo que ellos hacían. La hermana Esther nos dice, gracias Señor por este nuevo día, tú eres mi primer pensamiento en la mañana, tarde y noche. Bendiciones, amén. Recibimos esas bendiciones. Hermano querido, hasta acá es el tiempito que tenemos, le damos gracias al Señor por ello. Vamos a ir ahora a la parte linda de la palabra del Señor. Usted me ha bendecido, yo le he bendecido, usted ha bendecido a los oyentes han recibido esa bendición que se ha impartido, pero ahora vamos a recibir la bendición que da nuestro Padre Celestial. Él nos manda que lo hagamos así y tenemos que obedecer lo que nuestro Padre Celestial nos manda para hacer y decimos, Jehová te bendiga y te guarde, Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Jehová alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz. Amén, amén y amén. Gracias, Señor, por tu misericordia infinita. El sol se detiene, el mar se detiene, retrocede el tiempo si lo ordenas tú. Las tumbas se abren, los muertos reviven, jamás hay tinieblas, ¿dónde está tu luz? Amén, Julie. Dios lo bendiga grandemente, pastor, y a todos los oyentes. Gracias por impartir su sabiduría. Gloria a Dios. Noelia Fenoglio, buenas noches. Ven, Señor, entra en mi vida, ven a transformarme. Amén, Noel. Eso es lo que el Señor desea y eso es lo que Él quiere hacer. Dice, el que cree en mí, de su interior correrán ríos como de agua viva. Así que, Noel, prepárate para que sientas esos ríos que habló el Señor Jesús y que Él no miente. Así que prepárate, Noé, para comenzar a hacer esa fuente, ese río de agua viva que habla el Señor Jesús. De mi Señor y Dios, y ser
Dios bendiga a Mariana. Gloria al Rey.